Mensajes con el doctor Alberto Morales, director general de la Universidad IRCO. Dirección de correo electrónico am201945@gmail.com. Apartado postal 228 3100, Santo Domingo de Heredia, Centroamérica, Costa Rica. Teléfono código 506 71 67 48 76. Se puede comunicar con el doctor Alberto Morales para consejería pastoral, para consejería matrimonial, para consejería espiritual y para conferencias sobre liderazgo, entre otras. No dude en comunicarse con el pastor Alberto Morales, el cual se pone a sus órdenes. Que el Señor les bendiga. Soy lo que pienso que soy. Yo quiero que lo repita. Yo soy lo que pienso que soy. Antes de leer el libro de Proverbios 23:7 que está aquí en la pantalla, quisiera mencionar dos filósofos muy destacados en la historia del pasado. El famoso filósofo Séneca. Séneca nació en Córdoba, España, pero muy jovencito se fue para Roma, estudió leyes y llegó a ser uno de los filósofos más destacados del Imperio Romano. En su libro, él dijo algo que impactó mi corazón. Él dijo: cada individuo es el producto de lo que piensa de sí mismo. Vuelvo a repetir esta frase filosófica. Cada individuo es el producto de lo que piensa de sí mismo. René Descartes, el filósofo francés, dijo algo también interesante que lo conocemos mucho de él. El filósofo francés dijo: pienso y luego existo. Pero me gusta mucho en latín, porque en latín dice cogito ergo sum, que quiere decir pienso, por lo tanto soy. Qué interesante. Y después, traducido al inglés, I think, therefore I am. Qué interesante esto, porque Proverbios capítulo 23 y el verso 7, el sabio Salomón dijo estas palabras interesantísimas. Yo voy a leerlo en la Reina Valera, porque la versión internacional está un poco desconectada de este texto, ¿verdad? Y la Reina Valera dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Ojalá que sea el texto de oro, amén, que usted pueda grabarse, amén, dentro de su corazón. Porque cuál es su pensamiento, amén, en su corazón, tal es él. Yo me hice una pregunta en mi carrera profesional, y la pregunta que yo me hice fue esta: pero ¿quién soy yo? Que fue lo que hicimos ahora. Pregúntese de nuevo: ¿quién soy yo? Y en realidad
surgió en mi mente, bueno, tú eres precisamente lo que piensas que eres. Amén. Así que yo soy el producto de lo que pienso que soy. Y esto va a determinar en mi vida ser un hombre de éxito o ser un hombre fracasado. Lo que yo pienso que soy va a determinar mi futuro, un fracaso o un éxito. Así es que entonces, cuando hablamos de cómo se valora usted, amén, que eso es interesante, la pregunta es, amén, ¿quién soy yo? Y tiene que ver con la autoestima. La autoestima se forma a través de los años, desde cuando nacemos, somos niños, bajo las circunstancias buenas o malas, vamos formando nuestra autoestima. La autoestima, ¿qué es la autoestima? ¿Ustedes han oído hablar de la autoestima? La autoestima, dicen, es que tiene muy baja la autoestima. Otros dicen, tengo la autoestima, dice cero perro, ¿verdad? O sea que lo que no vale, ¿verdad? Entonces, ¿qué es en sí la autoestima? La autoestima, yo quiero que preste mucha atención en esta linda tarde. ¿Qué es en sí la autoestima? La autoestima es el conjunto de percepciones, imágenes, pensamientos, juicios y efectos sobre nosotros mismos, no sobre otra persona, sobre nosotros mismos. Es lo que yo pienso y siento sobre mi persona. Es la satisfacción o insatisfacción respecto de uno mismo, y esto se desarrolla a lo largo de la vida. Podemos modificarla, amén, podemos modificarla. Gloria al Señor. Yo quiero decirles que es modificable. Ahora, la descripción que tiene cada uno de nosotros, amén, las diferentes dimensiones de su vida, incluye también lo que se tiene de la propia vida, de nuestra personalidad que tenemos nosotros mismos, ya sea negativa o ya sea positiva, y esto determina el futuro. Por eso dije, ¿cuánto se valora usted? La pregunta es, una pregunta interesante para usted: ¿cuánto se valora usted ahí donde está sentado? ¿Vale mucho o no vale nada? ¿Cuál es el valor que usted en sí se ha dado? Escogí un pasaje selecto y yo quiero que lo tengan en su Biblia. Es cierto que lo vamos a tener ahí, pero es interesante que usted lo confirme en la Biblia. Tenemos un pasaje clásico, Primera de Samuel 17, del verso 2 al 3. Vamos a ver primero del verso 2 al verso 3. Israel había pedido rey y Dios les mandó un rey. El primer rey después de los jueces fue Saúl, que fue ungido como rey. Y había momentos difíciles. Yo cuando leo la personalidad de Saúl, Dios mío, no sé qué produce en mi corazón, pero hay algo que produce como una cierta tristeza en mi vida. Primero de Samuel 17, 2 al 3, nos dice que Israel estaba en los momentos difíciles. Una batalla campal se había desarrollado por parte del ejército filisteo. Hablar del ejército filisteo en esa época era un ejército terrible, un ejército que las naciones le tenían miedo,
a los filisteos. Pero llegó un momento de guerra, llegó un momento de lucha, llegó un momento de desafío. Todos en la vida tenemos momentos de lucha, ¿es cierto? Tenemos momentos de desafíos en la vida. Tenemos que enfrentar una cosa u otra. Tenemos que pelear con los gigantes internos, como también tenemos que pelear con los gigantes externos. Y nos dice que mientras estaba Saúl, estaba ubicado directamente en el valle de Ela y el ejército filisteo en otro valle, dice que en ese momento salió un paladín. Todos lo recuerdan, ¿lo tienen en la Biblia? Salió un paladín, eso dice el texto. Dice que salió un paladín, amén, y que ese paladín se llamaba, a ver cómo se llamaba, Goliat. Es una clase que los niños la saben muy bien, ¿verdad? Ellos dicen, David venció al gigante, ¿verdad? Todos los niños lo saben. Gloria al Señor. Y dice que era un paladín que estaba desafiando, oiga bien, desafiando a los ejércitos de Israel, desafiando a Saúl mismo, el rey. Y usted se preguntará, ¿qué es en sí un paladín? Un paladín era un hombre que había hecho grandes hazañas militares, un hombre fuerte, un hombre valiente, un hombre que en ocasiones entraba en defensa de alguna causa, ¿verdad? Él peleando por su nación o por su pueblo. Un paladín, y dice que se llamaba Goliat, y se presentó, dice, desafiando a los ejércitos de Israel. Y él decía, usted puede ver el texto ahí, de lo que dice del 8 al 10 del capítulo 17 de primera de Samuel. Él decía, bueno, si hay un hombre que venga y pelee conmigo, si ese hombre a mí me vence, entonces nosotros vamos a ser los esclavos de ustedes. Pero si yo gano la pelea, entonces van a ser ustedes, los de Israel, que van a ser nuestros esclavos, ¿verdad? Denme un hombre que pelee conmigo. Y saben una cosa, hermanos amados, que el verso 11 del capítulo 17, ¿cuánto tiempo duraron los insultos? Qué interesante, dice que duraron 40 días, en la mañana y en la tarde. Esto quiere decir que sumaron 80 desafíos. 80 desafíos, hermanos amados, que fue lo suficiente para que el rey Saúl comenzara a temblar, el ejército comenzara a temblar. Se dice que antes el desafío y los gritos se usaban para causar pánico, para causar temor al enemigo. Yo recuerdo que estaba en Nueva York y yo oí esos gritos de la policía de migración y decía, migración de Nueva York, y todo el mundo ahí, ¿verdad?, con miedo, o la policía, y esos gritos son para intimidar. Y quiero decirles algo, que el gigante Goliat usó el desafío por 40 días, lo hacía en la mañana y lo hacía también en la tarde, que sumaron 80 desafíos. De tal manera que ahora yo quiero hablar sobre dos personajes. Amén. Más bien 3 personajes interesantes en este pasaje. Uno
sería Saúl. El segundo, ¿cuál sería? Sería David. Y el tercero, ¿cuál sería? El gigante. Oiga bien, pero vamos a ver cómo se valoró Saúl ante el desafío, ante el insulto del filisteo, y también cómo se valoró David. Quiero decirte una cosa, hermano amado, que ante los desafíos de la vida, cuando vienen momentos difíciles, amén, debes de saber quién eres y debes enfrentar los problemas y situaciones con gran valor, creyendo en Dios y creyendo también en ti mismo. Nos dice, verso 11, ¿lo tienen? Dice que se turbó Saúl al oír esas palabras del filisteo, se turbaron. ¿Y qué dice? Que tuvieron, ¿qué cosa? Gran miedo, tuvieron gran miedo. Ahora, ¿se ha preguntado usted qué significa turbarse? El rey Saúl, siendo el rey de Israel, el ungido de Dios, no tenía por qué turbarse, ni tampoco por qué entrar en el área del miedo. Si Dios le había dicho a ellos que Él estaría con su pueblo en las grandes batallas, que Él sería, amén, el gran conquistador. Pero Saúl no confiaba en Dios, ni tampoco confiaba en sí mismo, porque nos dice que se turbó. ¿Lo están viendo? Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué dice? Se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué significa turbarse? Cuando la persona está frente a un reto, cuando la persona está frente a algo difícil, la persona que se turba se le nubla la mente. Se le nubla la mente de tal manera que ya no puede ver la realidad de las cosas. Saúl tenía la mente ya nublada, estaba turbado, y la persona ya no puede mirar con amplitud el problema, ¿verdad? Ya no tiene facultad para pensar, ya no tiene facultad para reflexionar con claridad, porque la persona está turbada. No debía de haberlo estado, porque esto indicaba que su autoestima era muy baja. Él no creía ni en Dios ni creía en sí mismo. Se apoderó de ellos, ¿qué dice? El temor. Tuvieron gran miedo, pánico. ¿Y ahora qué es el miedo? Bueno, el miedo está comprendido como la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro o también de algo imaginario. Cuando la persona no cree en Dios, cuando la persona no tiene confianza en sí mismo, amén, comienza a ver fantasmas mentales, ¿verdad? Y comienza a ver derrota. Saúl comenzó a sentirse derrotado con las palabras del filisteo. Desde ese momento él miró fantasmas, miró que estaba vencido cuando no había emprendido la batalla. Sintió que estaba ya en manos de Goliat. Sintió que eran esclavos ya del ejército filisteo. Fantasmas. Y yo quiero decirle que cuando una persona no aprende a confiar en Dios, ni aprende a confiar en sí mismo, comienzan los fantasmas mentales. Es que yo no puedo, es que esto, es que yo el otro, es que no sé, y miran derrota y desgracia antes de emprender lo que tienen que emprender. Sensación de angustia. No tenía por qué serlo, hermanos amados. Y vea lo que dice el verso 33. Es algo que la mentalidad negativa
Cuando usted no cree en sí mismo, es que yo no puedo, es que yo no puedo, es que me siento víctima, no puedo seguir adelante, no puedo vencer este problema. Entonces usted comienza a ver fantasmas en su mente y comienza a proyectar lo que nosotros llamamos la proyección. Yo proyecto entonces lo que tengo en otra persona. Y oiga lo que dice el verso 33. Saúl proyectó en David lo que había en su mente. ¿Lo tiene? Dijo Saúl a David. ¿Qué fue lo que le dijo? No podrás huir contra aquel filisteo. Era lo que él sentía. Él estaba proyectando eso en David, ¿verdad? El problema de proyección es que cuando tenemos algo, lo proyectamos en otra persona. Yo siento que tú eres el fracasado, ¿verdad? Pero estoy proyectando mi desgracia, estoy proyectando lo que soy en mi autoestima. Entonces dice, tú no podrás contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres, ¿qué le dijo? Muchacho, y el hombre de guerra, ¿desde qué? Miren el fantasma mental. ¿Cómo es posible que Saúl esté diciendo eso? ¿Que acaso él se crió con Goliat? ¿Que acaso él estuvo a la par de sus training, de sus entrenamientos? Pero eran todos fantasmas. Amén, fantasmas mentales nada más. Y yo creo con todo mi corazón, lo digo en esta linda tarde, que aquí tenemos una mentalidad positiva en este lugar. Mis hermanos, todos tenemos una mentalidad positiva, porque usted cree en Dios. ¿Cuántos creen en Dios aquí? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? ¿Cuántos creen que Dios es el Dios de las grandes batallas? ¿Cuántos creen que Dios te da la victoria y que Él es el gran Dios, amén, de los ejércitos? El Dios grande y poderoso. Pero vemos en el verso 38 al 39, miremos, yo me pregunto, ¿cómo es posible que primero le dice a David que no puede y después le está dando sus vestiduras? Como quien dice, bueno, vaya a probar, ¿verdad? Vaya a probar si puede. Esto significa que Saúl era inseguro. ¿Hay alguien inseguro aquí? ¿Hay alguien inseguro? Alguien que no sabe en realidad si lo que va a hacer va a dar resultado o no va a dar resultado. Yo quiero decirle algo. Usted tiene que estar seguro que lo que usted va a hacer, amén, Dios va a estar contigo en todo. Y que todo lo que tú hagas y lo que toques, Dios estará contigo. Y que para el cristiano no hay derrota. Pablo decía, y estoy seguro en quién he creído. Esa palabra de Pablo me llena mi corazón de alegría. Yo sé en quién he creído y estoy seguro. Quiero decirte, volviendo a lo que yo me pregunté, yo me hice una pregunta, pero ¿quién soy yo? Inmediatamente surgió, bueno, usted es lo que piensa que es. Alberto Morales es lo que Alberto Morales piensa. Entonces quiero decirte, un ejercicio glorioso, amén. Siempre concéntrese pensando en Dios y mire si usted, la mujer, amén, que está conquistando en victoria, que está haciendo aquellas cosas que la gente le llama difícil, pero que para Dios no hay nada de cosa difícil. Todo para Dios son las cosas posibles, amén. Que usted puede, diga yo puedo, porque dijo Pablo, amén, todo lo puedo en Cristo. Dígalo de nuevo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, del verso 38 al 39, me llama mucho la atención cómo el rey, mire, estaba con la mente tan nublada. Saúl
que cómo le iba a poner las vestiduras de él, si Saúl era grande, ¿verdad? Se cree que David era más pequeño. ¿Cómo le iba a quedar las vestiduras? ¿Verdad? Lo segundo, ¿cómo se despoja el rey de su vestidura militar para entregársela a un joven? Eso era una ignominia. Eso era algo, hermanos amados, inconcebible, que un líder, un rey, se despoje de sus vestiduras para dársela a un joven, ¿verdad? Eso revelaba que Saúl estaba totalmente turbado. Y es tan así que cuando Dios le da la victoria a David, pregunta que quién es ese muchacho. ¿Acaso no estuvo tocándole el arpa? ¿Acaso no estuvo en el palacio con él? Y ahora ya no lo conoce. Tenía la mente tan nublada que no sabía ni lo que estaba mirando. ¿Quién es ese muchacho? Y de hijo de quién es, ¿verdad? Bendito sea el Señor de la gloria. La inseguridad. Y después, en Primera de Samuel 18, 6 al 8, encontramos ahí que a él se le despertó unos celos dañinos. ¿Lo tiene? Lo tiene Primera de Samuel 18, 6 al 8. Yo le llamo celos perniciosos, celos dañinos. Porque cuando él escucha que David, ¿verdad?, fue victorioso en la guerra y regresa, y las mujeres, las doncellas dicen: oh, Saúl venció a sus 1000, pero David a sus 10,000. Él sintió una autoestima tan baja, hermano, pero tan baja, que se llenó de celos. Ajá, y solamente falta que lo pongan en el trono también. Dijo, celo. Yo quiero decirte algo. Yo pastoreé 50 años, pastoreé, y se levantaron líderes muy competentes en la iglesia. Amén. Pero siempre yo fui el pastor y nunca tuve celo de nadie. Amén. Y fueron grandes hombres y grandes mujeres que Dios usó en la iglesia con sus dones del Espíritu Santo. Y fue una gran bendición. Desde el momento, yo he conocido, no el pastor, otros pastores, he conocido que se llenan de celo, ¿verdad, hermano? Y de una vez le dan el tiquete: hermano, levante una obra en otro lado mejor, porque tienen miedo de que se les vaya a ir arriba. Yo quiero decirle, Dios ha establecido al pastor, no lo ha establecido el hombre, fue Dios que lo estableció. Amén. Dios es el que establece los ministerios. Jesús es el que establece los ministerios, y aún no estableció, dice la Biblia en el libro de Efesios, pastores, evangelistas y todos los 5 ministerios. Pero vemos ahí que es Jesús quien lo ha hecho. ¿Quién te llamó? Jesús. ¿Quién te estableció al pastor aquí? Jesús. Diga, Jesús lo estableció. Jesús lo estableció. Aquí se pueden levantar inminentes teólogos, hermano, pero tú serás el primero que Dios te ha establecido para su honra y su gloria. Saúl no lo asimiló así, se sintió por la autoestima muy baja. Entonces comenzó a sentir celos dañinos. Después, otra cosa que vemos ahí, lo vemos en el capítulo 18, del 10 al 11. A Saúl, dice el texto sagrado, ahí del capítulo 18, del 10 al 11, amén, que vino un espíritu malo de parte de Dios. ¿Lo está viendo? Y tomó a Saúl, y él, como dice, desvariaba. Me gusta esa versión, porque hay una versión nueva que dice profetizaba. No, hermanos, no estaba profetizando, disvariando. Y una cosa es disvariar y otra cosa es profetizar. Y dice que él disvariaba en medio de la casa. O sea que esto revela que él tenía una esquizofrenia en último grado, un psicótico compulsivo. Porque si usted puede ver ahí los delirios, ideas erróneas,
de lo que el paciente está convencido que cree que es cierto, eso es una esquizofrenia. Y vemos, hermano, alucinaciones. La persona en esquizofrenia comienza a alucinar, a percibir algo que no existe y dice, sí existe. Y él comenzaba a desvariar. Y una versión dice que hablaba enredado, ¿verdad? No enredado, sino enredado. El lenguaje de la persona se hace incomprensible y con poca fluidez. Esto quiere decir que Saúl dice un espíritu, pero yo me sujeto a la época, al sistema gramático histórico del tiempo. Yo creo con todo mi corazón que en ese tiempo no existía la ciencia psiquiátrica, no estaba la ciencia psicológica, y entonces el medio ambiente decía, cuando una persona hace esto es que tiene un mal espíritu, ¿verdad? Y dice, ahí lo tienes, dice que él disvariaba, pero algo sucedió. ¿Qué pasó? Que le lanzó la lanza ¿a quién? A David. Mientras estaban sentados, yo también, ese es un síntoma de una persona bipolar, que hoy está bien, ¿verdad? Contento, riéndose, y al siguiente día usted lo ve así, no me hable, por favor, ¿verdad? Pero el problema es cuando entra en un estado de compulsividad. Entonces tiró la lanza, lo quería matar, ¿verdad? Ya Dios se había olvidado de él, Dios se había apartado de él. Entonces la pregunta que yo me hago acá, Saúl, frente al gigante, vea usted, yo quiero que lo lea conmigo, lo que dice el verso, gloria al Señor, ¿qué había en la mente de Saúl? Dice ahí el 24, lo tiene, verso 24 del capítulo 17. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían ¿de qué? De su presencia y tenían gran temor. ¿Cómo se valoró Saúl ante las circunstancias? ¿Cómo se valoró él ante el problema? Se valoró. ¿Cuánto le daría a usted de calificación? Del 1 al 10. ¿Cuánto merece Saúl en esa calificación del 1 al 10? ¿Cuánto? ¿Un 1? ¿Un 2? ¿Un 3? ¿Cuánto le daría a usted? ¿Cómo se valoró él? ¿Cuánto le daría a usted a Saúl en esta escena de pelea? ¿Cuánto? 0. Pero ahora vamos a ver cómo se valoró David. Me gusta mucho, gloria a Dios, me gusta mucho esto, porque David es un hombre que tiene confianza en Dios, y David tenía confianza en sí mismo. David creía en David. Amén. Alberto cree en Alberto. Ana, ¿tú crees en Ana? ¿Usted cree en usted misma? Levante la mano los que creen en sí mismos. ¿Creen en sí mismos? ¿Ustedes pueden? ¿Creen en sí mismos? Amén. Exacto. Muy bien. Entonces nos dice el pasaje, ¿lo tienen? Primera de Samuel 17:32. Algo muy lindo, algo muy maravilloso. Y le dice David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Yo miro en David un hombre. El hermano le dijo que era soberbio, ¿verdad? Y mal pensado. Pero la traducción que hay vieja y en el griego no dice eso, sino que dice eres muy hábil y eres curioso. Alabado sea el Señor. Eso era David, un hombre decidido. Él no andaba pensando, él dijo: Dios está conmigo y yo creo que yo puedo.
Amén. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá. ¿Y qué dice? Y peleará contra este filisteo. Eso se le llama como confianza, seguridad. Y algo que me gusta a mí, 17, 34 al 37. Él hace un autoexamen de sí mismo, de valoración de las cosas que Dios ha hecho en su vida pasada. Verá, yo lo pongo así. Él dice: el Dios que estuvo conmigo allá, amén, en aquel rebaño de mi padre, y que en los momentos difíciles aquel oso salió. ¿Verdad? Lo tienen ahí, ¿verdad? Vamos a leer 17, 34 al 37. El Dios que estuvo conmigo cuando tuve que enfrentarme al oso, ¿verdad?, y que llevaba una oveja, yo lo golpeé y lo golpeé. Y si él se venía contra mí, yo le daba y lo hería hasta que lo mataba. Si tomaba un cordero, yo le echaba mano de la quijada y ¿qué? Y lo hería y lo mataba. Y sigue diciendo del león también, ¿verdad? Y si era un león, también hacía lo mismo. Y hay algo aquí que yo quiero que no quiero llegar a su corazón. Él dijo: el Dios que estuvo en los retos pequeños, el Dios que estuvo en los retos pequeños conmigo, también está en los retos grandes. El Dios que ha estado contigo y te ha contestado una oración. ¿A quién Dios le ha contestado una oración? ¿A quién? Levante la mano. ¿A quién Dios le ha contestado una oración? Yo quiero decirte algo. El Dios que contestó tu oración es el mismo Dios que está en este momento al lado tuyo en ese gran problema. El Dios poderoso está allá y está aquí, en las cosas pequeñas y también en las cosas grandes. Y para David dijo estas palabras: Él está conmigo. Vamos a leer 17, 34 a 37. Y tomó su callado y en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Vamos a leer del 24 al 37, porque ahí es donde yo quiero ir. Hay 5 palabras positivas que dijo David. Amén. Yo quiero que en esta linda tarde nadie salga hablando negativo. Todos van a salir hablando positivamente. Porque la palabra de Dios que dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Lo que usted confiesa, eso recibe. Entonces, véate qué lindo. Primero, 17, 45 al 47. ¿Lo tienen? Vamos a leer ese, perdón. 17. Ahí está. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vengo en el nombre del Señor. Levante su mano y diga: yo vengo en el nombre del Señor Jesucristo. Y a este gigante que ha estado insultando dentro de mi vida, que no he podido vencer, ahora mismo tendrá que caer en el nombre del Señor. Esta circunstancia que estoy viviendo, tengo la fe y la confianza, y ahora mismo vengo en el nombre del Señor Jesucristo, y tengo poder y tengo autoridad para enfrentar esta situación en el nombre de Jesús. Y dijo también en el verso 46, ¿qué dijo? Jehová te entregará hoy en mi mano. Hoy en mi mano. Hoy, no mañana. No voy a tratar, tal vez pueda ser. No, hoy
es hoy. Y quiero decirte que es hoy que Dios está tratando contigo hoy, y levante su mano y dele gloria a Dios, porque usted es victoriosa y victorioso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 46, otra palabra positiva: y yo te venceré. Qué bonito cuando hay hombres y mujeres que dicen, amén, en el nombre de Jesús, yo creo ahora mismo con todo mi corazón que no hay problema grande o pequeño. Vamos hacia adelante en el nombre de Jesús, porque el Señor está conmigo. Amén. Amén. Y dice el 46, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo, a las bestias de la tierra. Eso dice el verso 46. Hable positivamente. Yo quiero que cierre sus ojos y diga cuando menos 3 palabras positivas para usted mismo. Cierre sus ojos. Yo digo la mía. Señor, sé que tú me has levantado con poder y autoridad. Y sé, Señor, que ante las vicisitudes de la vida y las circunstancias de la vida, puedo en tu nombre ser más que un victorioso. Salvo en victoria porque no soy cualquier cosa. Soy un hijo de Dios, lavado por la sangre de Jesucristo, redimido por su sangre, y a la vez tú me has dado el poder de tu Espíritu para hacer cosas extraordinarias. Dios no me ha llamado para ser una persona derrotada. Dios me ha llamado para ser una persona victoriosa. Amén. Tenga los ojos cerrados. En el nombre de Jesús. Señor, si hay alguien aquí que su autoestima ha estado baja y cree que no sirve, y cree, Señor, que es víctima de las circunstancias, y cree, Señor, que no puede salir avante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declaramos en su palabra que somos más que victoriosos. Porque la palabra del Señor nos dice en Primera de Corintios, en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dijo en el 15:57, dice, porque damos gracias a Dios por medio de Jesucristo que nos da la victoria. Amén. Que nos da la victoria. Es la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos da la victoria. Oiga bien, dice 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos dice, nos da la victoria. El aurito, el verbo aurito en griego dice, nos está dando la victoria. Porque algo que no termina. Victoria el lunes, victoria el martes, victoria el miércoles, victorias el jueves, victoria el viernes, victoria el sábado, victoria el domingo, y todos los días, y todas las semanas, y todos los meses estamos en victoria con el Señor. Victoria, diga la palabra victoria. En esta tarde declaro que la victoria yo la tengo en el nombre de nuestro Señor. Segunda de Corintios 2:14 dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. En Cristo no hay persona derrotada. Nos dice Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, Romanos 8:37 al 39 dice que somos más que vencedores. En el griego es upernicao, que quiere decir que en Él todo lo podemos. Mensajes con el doctor Alberto Morales, director general de la Universidad IRCO. Dirección de correo electrónico am201945
gmail.com. Apartado postal 228 3100 Santo Domingo de Heredia, Centroamérica, Costa Rica. Teléfono código 506 71 67 48 76. Se puede comunicar con el doctor Alberto Morales para consejería pastoral, para consejería matrimonial, para consejería espiritual y para conferencias sobre liderazgo, entre otras. No dude en comunicarse con el pastor Alberto Morales, el cual se pone a sus órdenes. Que el Señor les bendiga.